Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tercer capítulo que vamos a ver la herida del abandono. Vamos a ver las características también, cómo nace esta herida, cuál es el comportamiento, cómo poder detectar esta herida y también lo más importante o lo que más a veces nos llama mucho la atención, qué tipo de enfermedades físicas inclusive puede llegar a tener una persona que no sabe cuál es su herida y que no ha podido solucionarla o trascenderla o sanarla y amarse a través de ella. Mi nombre es Omar Cano y vamos a comenzar la lectura, ¿va? Vamos a ver primeramente la morfología, que es el cuerpo físico. Vamos a ver, voy a inclinar un poquito la cámara, así, para que se alcance a ver. Bueno, como vemos, es una persona, nos acusa aquí el dibujo, ¿verdad? Es con los hombros como echados también para adelante, tiene una joroba y se para así como si estuviera vencido, ¿verdad? Igual en la mujer, miren, igual los hombros caídos y todo. Por aquí tiene, me llama mucho la atención la mirada, una mirada como muy serena, pero a la vez triste o dependiendo yo creo también el estado de ánimo que se encuentre. Su máscara de la herida de abandono es dependiente, ¿no? El cuerpo acusa como si algo quisiera que lo sostuviera, ¿no? Así como si le pones aquí como un poste, ¿no? En la espalda, pues se enderezaría, ¿no? Y eso habla de su máscara. Dependencia, dependo de alguien que me sostenga. Es lo que nos, pues nos refleja el cuerpo, ¿no? El físico. De igual manera, vamos a ver cómo nace. Vamos a empezar la lectura. Dice capítulo 3, el abandono. Abandonar a alguien es apartarse de él, dejarlo, no desear más tener que ver algo con él. Muchas personas confunden el rechazo con el abandono, lo que vimos en el video anterior. Examinemos juntos la diferencia. Si uno de los miembros de una pareja, por ejemplo, decide rechazar al otro, lo repele para no tenerlo junto a sí. Sin embargo, si decide abandonarlo, se aleja. Se marcha para distanciarse temporal o definitivamente. La diferencia es muy clara, ¿verdad? Si alguien te va a rechazar, puede estarte evitando, pero no te abandona, ¿verdad? Puede estarte repelando, dice aquí, y el que abandona se va, ya sea temporal o definitivamente. Es algo que podemos totalmente darnos cuenta. Dice la herida que se vive en el caso del abandono se sitúa además en el plano de tener y hacer, y el hacer, perdón, y no el del ser. Nos está dando a entender que se expresa hacia el exterior, ¿verdad? No tiene nada que ver con el ser, dándonos a entender que no es que ese sea tu forma, ¿verdad? Tu forma original, ¿verdad? De tu alma, sino que está expresada a través de lo que interpreta en el hacer y en el tener, como sucede con la herida del rechazo. Los siguientes son algunos ejemplos de situaciones que pueden reavivar la herida de abandono en el niño. ¿Ah? ¿Cómo se activa esta herida? Son ejemplos tal vez sencillos, pero tienen mucha profundidad. Dice, un niño pequeño puede sentirse abandonado. ¿Cómo? Si su madre se encuentra de pronto ocupada con un bebé nuevo, el sentimiento de abandono será aún más fuerte si el bebé necesita muchos cuidados porque es enfermizo o padece una discapacidad. El niño tendrá la impresión de que su madre lo abandona continuamente para ocuparse del otro y comenzará a creer que así será siempre, que nunca tendrá a su mamá de otro modo. Esto es muy marcado, ¿ah? Eres un chavo, ¿ah? Un niño y después nace tu hermano y empiezan las atenciones con tu hermano y el niño percibe que lo están abandonando porque ya no está la atención con él. ¿Dónde está más marcada? Dice aquí, cuando este hermano viene o es muy enfermizo o viene con una discapacidad, pues roba toda la atención totalmente. Entonces el niño cree que siempre va a ser abandonado. Si sus padres salen a trabajar todos los días y tienen poco tiempo para él, este es muy común, ¿verdad? Cuando lo llevan al hospital, donde deberá permanecer en una guardería, el niño no comprende qué sucede. Si está consciente de que fue tan solo un poco caprichoso en las semanas previas, pensará que sus padres ya se cansaron de él y el sentimiento de abandono tal vez sea más profundo, ¿verdad? Qué curioso, ¿no? Como el niño lo que quiere es estar con sus padres o su madre,
tal vez vuelve, dice aquí, un poco caprichoso, ¿verdad? Pues como llamando la atención, obviamente, y cuando lo empiezan a dejar, él cree, ¿verdad? Que dice aquí que se cansaron de él. En el hospital o en la guardería quizás decida creer que sus padres lo han abandonado para siempre. Incluso si sucede, si acuden a verlos todos los días. El dolor que registra en un momento en que se sintió abandonado se vuelve importante. Este dolor provocará que comience a crearse una máscara, pensando que esto último le ayudará a no revivir más el sufrimiento. También es muy común cuando los niños, pues, los van a dejar al kinder por primera vez. Acuérdense que esta herida nace también en la primera infancia, de 0 a 3 años. Puede suceder también que en los 4, los niños que fueron a guarderías o a escuelas a muy temprana edad, sienten este abandono cuando se va mamá. Acuérdense que puede ser un abandono temporal, dice, leímos al principio, pero este es muy importante porque él lo percibe. Cuando sus padres lo dejan con alguien más durante las vacaciones, e incluso si se trata de la abuela, ¿verdad? Hay niños que fueron criados porque también mamá o papá trabajaron en casas de tías, abuelas, y esto puede también ser un tipo de abandono. Esto nace, acuérdense, en la infancia, de 0 a 6 años es la infancia, porque pueden decir, es que yo a los 7 años sufrí abandono porque me llevaron a vivir con una tía. Le digo, sí, ok, sí, sí experimentaste el abandono, pero tal vez tú tienes una herida raíz. Siempre hay que tener eso en cuenta. Siempre va a haber como una herida raíz. Yo puedo experimentar todas las heridas, pero lo voy a ver a través de mi herida raíz. Tengo que identificar cuál es mi herida raíz, la que nace de 0 a 6 años. Desde la concepción, como fue el que vimos en el video anterior, el rechazo o hasta los 6 años. Ese es lo que nos está proponiendo el libro, y de ahí pues inclusive puedes experimentar traición, injusticia, humillación, pero vas a reaccionar según tu herida raíz. Si su madre siempre está enferma y su padre está demasiado ocupado o ausente para hacerse cargo de él, de modo que se ve obligado a arreglárselas por sí mismo, ¿verdad? Esto sucede cuando un niño a esa edad, pues ya casi vive muy independiente, ¿no? A esa edad, o sea, hay niños que les dejan hasta las mamilas ahí frías, o les dejan un pequeño desayuno, un pequeño refrigerio y ya saben, se lo comen a esa edad, ¿no? De 4 o 3 años empiezan a experimentar este tipo de cosas. Conocí una señora que tuvo un temor terrible cuando murió su padre. Tenía entonces 18 años. El deseo de su padre, que lo vivió como un abandono, fue terrible. Ujú. Porque además su madre no cesaba de decirle que cuando cumpliera 21 años tendría que independizarse. Esta señora, que se sentía rechazada por su madre, vivía en un constante miedo y no hacía más que pensar, ¿qué me sucederá sin mi papá? ¿Va? Algo bien marcado aquí, a comparación de la herida que ya vimos, que el rechazo en un video anterior, que lo pueden ir a ver. este, el rechazado le gusta la soledad, el abandonado no le gusta la soledad. No estará aquí para ocuparse de mí cuando tenga que irse de casa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le ha creado una dependencia a su papá. Ahí está reaccionando la máscara muy claramente. Muchas personas que sufren la herida de abandono cuando eran pequeñas experimentaron una profunda falta de comunicación por parte del progenitor del sexo opuesto, ¿verdad? Esto es importante, ahí les va. Muchas personas que sufren la herida de abandono cuando eran pequeñas experimentaron una profunda falta de comunicación por parte del progenitor del sexo opuesto. Por ejemplo, yo por parte de mamá, si tú eres mujer, por parte de papá. Esto es algo real, ¿no? Este, también no hay que hacer como con mucho énfasis en que verlo como muy trágico. Acuérdense que estas situaciones, por ser seres humanos, porque somos sensitivos, solemos a veces actuar de manera que no nos damos cuenta que dañamos a las personas que amamos. Por eso se dice que a veces que las primeras personas que nos dañan son papá y mamá, y no porque no nos quieran, no nos amen, porque simple y sencillamente no hay una fórmula correcta, ¿verdad? Que pueda ser así, este niño va a ser sano y nunca va a tener que tener un trauma emocional.
no es cierto. Inclusive a los que les dan responsabilidades muy tempranas sufren, así como los que los sobreprotegen también sufren. Un término medio sería muy raro, ¿verdad? Tú como adulto, si ahorita resuelves y descubres cuál es tu herida y puedes sanarla, tal vez tu hijo va a sufrir menos. Puede surgir una herida menor, pero va a sufrir menos, ¿verdad? Entonces eso es también parte de nuestra vida. Dice, para ellos este progenitor era demasiado reservado y aun cuando deseaban que se hiciera cargo de ellos, estaban convencidos de que no le interesaban, ¿verdad? Ese es el constante miedo. De acuerdo con mis observaciones, la herida del abandono se vive con el progenitor del sexo opuesto. Ahí está. Progenitor del sexo opuesto. Si tú eres mujer, con papá. Si tú eres hombre, con mamá. He observado que la persona que sufre abandono también suele padecer rechazo, ¿verdad? Obviamente, como pueden ser muy similares, aunque ya vimos la diferencia, lo pueden sentir. Cuando es joven, se siente rechazado por su progenitor del mismo sexo y abandonado por el del sexo opuesto. Esto hay que entenderlo. Cuando, eh, cuando es joven, yo creo que en la etapa adolescente, ¿verdad? Cuando está buscando la identidad, se siente rechazado por el progenitor del mismo sexo. Aquí ya cambia un poquito la perspectiva cuando creces y como que switchea ahí la forma en que se siente abandonado. Por eso dice, el cual cree que debía haberse ocupado de él, sobre todo que debió haber velado para que fuese menos rechazado por el otro progenitor, ¿ya viste? Ya empieza ahí como cambiar, ¿no? La forma de ver el abandono. El niño puede vivir también experiencias en la que se siente abandonado por el progenitor del mismo sexo, cuando en realidad siente la herida del rechazo en este progenitor. ¿Por qué? Porque el progenitor de su mismo sexo, que no se ocupa de él, actúa de este modo porque se rechaza a sí mismo. Ahí está explicado correctamente. Cuando un progenitor se rechaza a sí mismo y tiene un hijo de su mismo sexo, es del todo normal y humano que también lo rechace. ¿Ya vieron? Cuando papá tiene también una herida, podemos entender por qué también reaccionan así. Aún inconscientemente, ya que él, el hijo, de forma constante lo remite a sí mismo. El ejemplo de la señora que perdió a su padre de 18 años ilustra con claridad esta doble herida de rechazo y abandono, ¿verdad? Por eso muchos, hay una confusión. No, es que creo que sí tengo la del rechazo, la herida. ¿Qué es lo que va a definir tu herida? Tu cuerpo. Al profundizar aún más en este estudio de caracteres, podrás comprobar que la mayoría de las personas tienen varias heridas, aunque no todas expresan del mismo grado de dolor, ya viste es lo que comentábamos. Quienes sufren abandono consideran que no son queridos. La ausencia de alimentación física también puede originar la herida de abandono, la cual suele comenzar antes de los 2 años. Ahí está, en la primera infancia. La máscara que se crea el humano para intentar ocultar su herida es la del dependiente. Aquí está. Por consiguiente, utilizará esta palabra para describir a la persona que sufre abandono. Y le llamaré dependiente a lo largo del libro, ¿verdad? Cuando habla de dependiente, está hablando de la herida del abandono. Esta máscara se caracteriza por su cuerpo que carece de tono. El cuerpo largo, dice aquí, delgado, encorvado, indica una herida de abandono muy importante. El sistema muscular no está lo suficiente desarrollado y parece no poder sostener el cuerpo erguido. ¿Ya viste lo que decía? No puede sostener su cuerpo erguido como porque necesita algo como que lo sostenga, como si necesitara ayuda para hacerlo. Ahí está. El cuerpo expresa exactamente lo que sucede dentro de su persona. El dependiente cree que no puede lograr nada por sí mismo y por lo tanto tiene necesidad de alguien más como sustento, ¿verdad? Por eso necesita de alguien. Aparte que no le gusta la soledad, siempre va a necesitar de alguien. Su cuerpo refleja esta necesidad de apoyo. Es fácil ver en esta persona al niño pequeño que necesita ayuda. Los ojos tristes y grandes también apuntan a la herida de abandono. Con ojos que parecen querer atraer a otros con su mirada, ¿verdad? La mirada triste es como un tipo de llamar la atención a las personas, ¿verdad? Las piernas son débiles, con frecuencia se tiene la impresión de que los brazos son demasiado largos, de que cuelgan pegados al cuerpo. Este es el tipo de persona que aparenta no saber qué hacer con sus brazos cuando está de pie.
sobre todo cuando los demás lo miran. Otra característica del dependiente es que una parte de su cuerpo pareciera situarse por debajo del nivel normal. También puede tener la espalda encorvada, lo cual da la impresión de que la columna no pudiera sostenerlo por completo. Quizá se encuentren caídas o flácidas algunas partes de su cuerpo, como los hombros, el pecho, los glúteos, las rodillas, el vientre, el escroto en los hombres, etc. Como puede apreciarse, las características más sobresalientes del dependiente es la falta de tono muscular. Tan pronto veas a una persona con una parte del cuerpo que parece blanda, podrás deducir que porta la máscara del dependiente para ocultar su herida de abandono. No olvides que la intensidad de la herida determina el grosor de la máscara, ¿va? La intensidad de la herida eh, determina el grosor de la máscara. Las características mencionadas se intensifican en la persona muy dependiente. Si una persona solo tiene algunos rasgos entre los mencionados, significa que su herida es menor. Aunque puedes tener esta herida, pero puede ser en menor grado. Es importante saber que en el caso de alguien obeso y con falta de tono en algunas partes de su cuerpo, el exceso de peso indicará por su parte otro tipo de herida que examinaremos más adelante, mientras que su falta de tono expresará la herida de abandono. ¿Ya viste? Eh, Estoy hablando ya de otro tipo de cuerpo obeso, es otra herida que vamos a ver más adelante, pero el tono de piel también acusa un abandono. Esto es cómo las heridas pueden estar pinceleadas en nuestra alma, así, pero acuérdense, siempre va a haber una principal. También es fundamental diferenciar bien entre la máscara del huidizo y la del dependiente. Puede haber dos personas muy delgadas junto a ti y una de ellas ser huidiza y la otra dependiente. Quizás ambas tengan tobillos y muñecas delgadas, pero la diferencia radica en el tono muscular. La persona huidiza, pese a su delgadez o pequeñez, se sostendrá bien, mientras que el dependiente tendrá una postura más flácida, ¿ya viste? Por ejemplo, el que tiene la herida del rechazo se ve que es más así, más enderezado, y el de la herida del abandono está encurvado. La persona huidiza, pese a su delgadez o pequeñez, se sostiene bien, mientras que el dependiente tendrá una postura más flácida. Ahí está. Quizá la impresión sea que el huidizo en realidad tiene la piel pegada a los huesos, pero con su sistema muscular sólido, en tanto que el dependiente tiene más carne, pero carece de tono. Ahí está, es muy claro. Así como dice, estás bien paliducho. Cuando una persona sufre a la vez las heridas de rechazo y abandono, podrá percibirse en su cuerpo algunas características del huidizo y otras del dependiente. La herida más evidente indica cuál es la persona que sufre con más frecuencia, ¿verdad? Ahí está, cuando hablamos de una herida raíz. Mirar a las personas a nuestro alrededor para descubrir sus heridas es un excelente ejercicio de intuición. Esta es una parte donde también se utiliza la intuición. Cuando ves el cuerpo, intuyes. Entonces, eh, es una herramienta muy excelente para los que hacen cuarto y quinto paso y en un apadrinamiento. Con el solo ver el cuerpo, tampoco se trata de estar adivinando, ¿verdad? Pero con el tiempo vas a ir como mejorando cómo observar a las gentes, y cuando empieces a escuchar el quinto paso, vas a poder identificar inmediatamente, probablemente vas a poder crear escenarios en tu mente que pudo haber vivido esta persona y poderle ayudar a sacar, ¿verdad? Lo que está en su inconsciente. Esto es muy importante porque tú puedes decir, pues esta herida no la tengo, pero aprenderla te ayudará a leer a las personas. Dice, eh, en virtud de que el cuerpo nos dice todo sobre la persona, cada vez que hay más gente que intenta transformar a toda costa su apariencia, ya que sea con una cirugía estética o desarrollando más los músculos o a través de la halterofilia, ¿verdad? Cuando intentamos ocultar nuestro cuerpo a los otros, significa que queremos ocultar también las heridas que corresponden a las partes afectadas, ¿verdad? Una persona, hay personas que llevan muchas cirugías y en realidad no quieren verse más guapos. Inconscientemente quieren ocultar lo tanto que han sufrido. En realidad, mediante la intuición, como podemos descubrir las partes afectadas en los demás, he encontrado a personas con la herida de abandono en varias ocasiones.
Por ejemplo, al mirar detenidamente a una paciente durante una consulta, observé en ella un bello pecho firme, aun cuando mi primera impresión al verla había sido que tenía senos colgados. Fue un flash de algunos segundos. Como he aprendido a confiar en mi intuición, le dije, es curioso, te miro y veo que tienes senos bonitos y firmes. Sin embargo, hace unos momentos vi fugazmente que tus senos son pequeños y flácidos. ¿De casualidad te operaste? Y ella me confirmó que efectivamente había recurrido a la cirugía estética porque le desagradaban sus senos. Ahí está, compañeros. La intuición, de repente el cuerpo va a dar flachazos. Esto es algo increíble, poder desarrollar el sexto sentido. Ahí hay un video completo aquí en mi canal que hablo del sexto sentido, porque te va a dar esa intuición, no es adivinar, sino es este instante donde percibes la realidad. Es algo maravilloso que nosotros, todos los seres humanos, tenemos. Dice, es un poco más difícil ver bien ciertos detalles, sobre todo lo es más en el tono muscular de la mujer que el del hombre, a causa del sostén. Los hombreras para delinear las sombreras para delinear los hombros y los glúteos, y además accesorios que contribuyen a la confusión, ¿verdad? Por eso hay que ser muy observadores. De cualquier modo, quien se mira al espejo no puede mentirse. Por el consiguiente, se recomienda confiar en la intuición y percatarse del primer sentimiento que surge al mirar a otra persona, ¿verdad? Esa es la intuición, la primera impresión que te da las cosas. La intuición tiene ese poder. Este, es muy recomendable no estar observando gente y estarle diciendo, oye, tú tienes esta herida, tú tienes esta herida, porque no se trata de eso. Solo si alguien está dispuesto o te pidió una ayuda, ¿verdad? Vas a poder observar y dar tu docta opinión, ¿verdad? Si no antes, no haber aprendido bien o desarrollado tu intuición. Conozco a hombres que han practicado la halterofilia después de su juventud y sin embargo, pese a sus llamativos y grandes músculos, es posible percibir en ellos falta de tono muscular. Esta es la causa por la cual el cuerpo de los hombres, cuando dejan de practicar sus ejercicios físicos, es nuevamente muy flácido, ¿verdad? Perdón. Hacen ejercicio, pueden agarrar un poquito de volumen, pero en cuanto lo dejan, luego llega la flacidez. Y hay personas que aunque dejan de hacer ejercicio, se mantienen, ¿no? Así, no hay flacidez, se mantienen. Es algo muy claro. Claro está que esto solo sucede en los hombres dependientes. Ocultar la herida con medios físicos no lo hará desaparecer. Vuelvo al ejemplo que proporcioné en el primer capítulo, cuando me refería a la herida física en la mano. Aun cuando la persona oculta la mano con una venda o trata de ignorarla, la herida continuará sin sanar. Aunque ocultemos la herida, si un día lo tocan, la herida nos va a lastimar. De los 5 tipos, el dependiente es más propenso a convertirse en víctima. Ahí está. Porque le gusta sentirse víctima, porque así va a crear una dependencia. Esto es increíble. Escuchen, hay grandes posibilidades de que uno de sus padres o incluso ambos sean también víctimas. Víctima es la persona que crea problemas de todo tipo en su vida, pero en especial problemas de salud para llamar ¿qué? La atención. ¿Qué es una víctima? Alguien que quiere llamar la atención. Esto responde a la necesidad del dependiente, quien cree que nunca tiene suficiente atención. Cuando parece desear llamar la atención por diversos medios, lo que está intentando en realidad es sentirse lo suficientemente importante para recibir apoyo, ¿verdad? Ahí está. Considere que si no logra llamar la atención de otra persona, no podrá contar con ella. Cabe señalar que este fenómeno ocurre con los dependientes cuando aún son jóvenes. El niño dependiente, por su parte, tiene necesidad de sentir que si da un mal paso podrá contar con alguien para que lo levante, ¿verdad? Ahí está. El dependiente es una persona que dramatiza mucho. El más mínimo incidente adquiere proporciones gigantescas. Dramatiza. Por ejemplo, si su pareja lo llama para avisarle que llegará tarde, piensa lo peor y no comprende por qué lo hace sufrir tanto al no llamar. Al ver a una persona que se comporta como víctima, se preguntaría cómo se las arregla para
ocasionarse tantos problemas. Sin embargo, el dependiente no considera que lo que vive sean problemas, ya que estas situaciones le aportan el beneficio de tener la atención, ¿verdad? Así como dices, ¿cómo no te hartas de hacerte la víctima? ¿Por qué? Porque es una herramienta para que llame la atención, dice aquí, lo que le evita sentirse abandonado, ¿verdad? Cuando él llama la atención, evita ser ¿qué? Abandonado. Una persona que se victimiza todo el tiempo es una herramienta para llamar la atención. ¿Para qué? Para no sentirse ¿qué? Abandonado. Ser abandonado para él es más doloroso que vivir los múltiples problemas que atrae hacia sí mismo. Solo otro dependiente puede comprenderlo. Mientras más víctima sea, más importante será su herida de abandono. Esto es muy claro, ¿no? Cuando terminas llorando con un ahijado. He podido comprobar también con frecuencia la víctima, perdón, he podido comprobar también que con frecuencia la víctima gusta de desempeñar el papel de salvador. Aquí está la otra parte. Primero víctima, que es un extremo, y el otro es el salvador. Los extremos del ego. Dice, por ejemplo, el dependiente cumple el papel de padre ante sus hermanos o intenta salvar de determinada dificultad a quien ama, ¿verdad? Como el que anda rescatando alcohólicos o alcohólicas. Estos son medios sutiles para recibir atención. Cuando el dependiente hace muchas cosas por otra persona, su objetivo es que lo halaguen, pues esto último lo hace sentirse importante. Pero esta actitud suele provocarle malestares en la espalda. ¡Wow! ¿Te duele la espalda? Escúchalo otra vez. Cuando el dependiente hace muchas cosas por otra persona, su objetivo es que lo halaguen, pues esto es una forma de llamar la atención. Pues esto último lo hace sentirse importante, pero esta actitud suele provocarle malestares en la espalda, ya que carga sobre sí responsabilidades que no le corresponden. ¿Qué bolas? Tienes dolores de espalda, te estás identificando con esta herida, entonces cargas sobre de ti responsabilidades que no te corresponden, ¿ya viste? Esto es importantísimo, por eso bueno, no se alcanza a ver, pero aquí lo tengo subrayado, es importantísimo, o sea, observas a las personas y dices, es que, ¿qué tienes? Es que me duele mucho la espalda y empiezas a ver que tienes esos rasgos del físico, sabes perfectamente de qué sufrió en la infancia, sabes perfectamente sus miedos, ¿ya ven por qué es importante aprender todo esto? El dependiente a menudo sufre altibajos. Durante algún tiempo se siente feliz y todo marcha bien, pero de pronto se siente malhumorado y triste. Incluso suele preguntarse por qué se siente así si no hay motivo aparente para ello. Si lo investiga bien, podrá descubrir que es por el temor a qué? A la soledad. Chin. Esto se va a poner chido, dicen. La ayuda que más necesita el dependiente es el apoyo de los otros, ¿verdad? ¿Qué es lo que más necesita? El apoyo de los otros. Depende de los otros. Aun cuando tenga o no dificultad para tomar decisiones por sí mismo, antes de decidirse, por lo general, el dependiente pide la opinión o la aprobación de los demás. Esto es muy común. Entonces, ¿cómo ves? ¿Si lo compramos? Entonces, sí voy. Oye, ¿cómo ves? Entonces, si hago esto. Oye, ya, toma decisiones tú solo, ¿no? No, no, no. Él depende también de lo que digan otras personas. Dice, ya que necesita sentirse apoyado y respaldado, dice aquí, en sus decisiones. Esta es la razón por la cual parece que este tipo de persona le es difícil tomar decisiones, cuando en realidad lo que sucede es que únicamente no se decide o duda de sus decisiones cuando no se siente apoyado de alguien más. Sus peticiones a los demás están en función de lo que otros pueden hacer para ayudarle, ¿ya viste? Híjole, la máscara de la dependencia. En cualquier caso, no se trata tanto de obtener la ayuda física que pretende, sino sobre todo de sentirse apoyado por alguien en cuanto a lo que hace o desea hacer. Cuando recibe apoyo, se siente ayudado y amado. Si no recibe el apoyo, no se siente amado. Aun cuando tenga necesidad de apoyo, es interesante observar que el dependiente utiliza con frecuencia la expresión ya no soporto más, ya no aguanto más, ya no aguanto, porque es una expresión de víctima, la cual indica que hasta qué punto
hacemos algo a los demás sin darnos cuenta de lo que nos reprochamos o de lo que tenemos que los otros no hagan, dice así, o de lo que temamos que los otros no hagan, dice así. Wow. El dependiente puede parecer perezoso, pero en realidad es que no le agrada realizar actividades o trabajos físicos solo, puesto que necesita de la presencia, de alguien más para sentirse que apoyado. No es flojo, quiere que alguien siempre esté ahí. Cuando hace algo por los demás es con la intención de recibir afecto o a cambio, ¿verdad? De recibir afecto a cambio. Cuando recibe el afecto deseado al emprender una actividad agradable con alguien más, el dependiente desea que dure. Y cuando la actividad termina dirá, qué lástima que ya ha concluido, que haya concluido. Percibe al final de cualquier cosa agradable como un abandono. Ahí está, ya terminó. Esa persona lo percibe como un abandono. Hay personas que me ha tocado observar en actividades grupales, por ejemplo, el regreso de la actividad de una hacienda, ¿verdad? De una experiencia, y se empiezan a entristecer. Bueno, venías bien en el camino, ¿qué te pasó? Y no, pues, estoy bien, pero por dentro están sintiendo que ya el abandono, porque se concluyó esa actividad. ¿Les ha pasado? La persona dependiente que actúa como víctima tiende a tener una voz infantil y hace, y hace preguntas, sobre todo en el caso de las mujeres. Ay, hacen la vocecita así chiquita, ¿verdad? Esto se observa cuando pide ayuda, siempre con dificultad a aceptar una negativa y con la tendencia a insistir. Mientras más sufre cuando se le dice no, más se dispondrá a utilizar cualquier medio para obtener lo que desea, como la manipulación, el enfurrañamiento, o sea, el enojo, sí, el chantaje, etcétera. Enfurrañamiento, dice aquí. En consecuencia, el dependiente por lo general solicita consejos porque no se cree capaz de hacer las cosas por sí mismo, aunque no necesariamente escucha lo que se le dice. A la larga, hará lo que él mismo desea, aunque pida la opinión y que le den esa segunda opinión, va a terminar haciendo lo que quiera. Solo se quiere sentir apoyado, solo quiere sentir que no está abandonado en sus decisiones. Porque en realidad no está buscando ayuda, sino apoyo. Cuando camina con otras personas, las deja pasar frente a él porque prefiere que los demás lo guíen. Piensa que, híjole, esto es fuerte, ¿no? Hay gente que no le gusta ir adelante y siempre manda porque les gusta ser guiados. Eso es bien importante hasta cuando alguien puede observar el liderazgo de alguien. Quieres observar quién puede ser un buen líder, nunca le gusta caminar atrás, siempre quiere ir adelante. Dice, piensa que si se las arregla demasiado bien por sí mismo, nadie se ocupará de él en el futuro y que se produciría el aislamiento del cual desea huir. Ahí está, ¿verdad? Si él se las arregla solo, si él fuera independiente, pues obviamente se las arreglaría solo, entonces pues las personas ya no tendrían que estar con él, entonces sufriría ¿qué? Un abandono. La soledad es efectivamente el temor más grande del dependiente, ya que está convencido de no poder soportarla. Por este motivo, se acoge en los demás y hace todo por llamar la atención. Está siempre alerta para realizar numerosas piruetas y ser amado. En una palabra, para que no se le abandone, ¿verdad? Hay veces que alguien así crea situaciones para que su pareja siempre dependa de ella, ¿no? Vamos a suponer, está atento de todo, llega de trabajar, le quita los zapatos, ya le tiene preparado algo, le calienta agua para los pies, o sea, le crea situaciones, ¿verdad? Porque inconscientemente, ¿qué está sucediendo? O ella piensa inconscientemente, dice, para que nunca me abandone y siempre dependa de mí. Dice, está dispuesto a tolerar situaciones muy difíciles en lugar de ponerles fin. Su temor es que, ¿qué voy a hacer solo? ¿Qué será de mí? ¿Qué me sucederá? Con frecuencia vive un conflicto consigo mismo, pues por una parte exige mucha atención y por otra teme estar exigiendo demasiado y que eso acabe por molestar a los otros a quienes podría abandonarle, ¿verdad? Aquí está.
Creo que aun cuando lo admita, el dependiente ama el sufrimiento fíjate, el dependiente ama el sufrimiento por tolerar ciertas situaciones. Tomemos como ejemplo, vamos a ver el ejemplo, la mujer que vive con un alcohólico o que es víctima de abuso conyugal. Ahí está el claro ejemplo, ¿no? Ya los que ya saben de dependencias, pues ya sabrán, ¿no? Su sufrimiento será más grande si abandona a su pareja que si la tolera lo que vive, ¿verdad? Prefiere tolerar el alcoholismo de una persona a sufrir el abandono. Por eso a veces escuchan, oye, pero por qué no lo dejas ya? O sea, mira cómo te tiene, no te da dinero, tienes que estar trabajando tú para mantener la casa. Y aunque ella diga si es cierto o no, aunque su consciente, esta parte, ¿no? del raciocinio, diga si es cierto, el inconsciente dice, te van a abandonar, te van a abandonar. De hecho, vive ante todo de la esperanza, una esperanza emotiva. No puede admitir su herida, ya que al hacerlo correría el riesgo de revivir el sufrimiento que le apropia, el sufrimiento que la propia herida representa. Perdón, es que se escuchó un ruido aquí muy fuerte, me distrajo. La persona dependiente tiene una enorme capacidad para no ver el problema que vive en pareja, ¿verdad? Híjole, ahí les va otra vez. La persona dependiente tiene una enorme capacidad para no ver el problema que vive con la pareja. Aquí está, hay que ponerle aquí. Prefiere creer que todo marcha bien porque tiene miedo a ser que abandonado. Lo voy a poner así, mire. Compren el libro y léanlo varias veces o vean este video varias veces también. Cuando el otro le anuncia que desea marcharse, sufre enormemente, porque como no ha sido capaz de ver los problemas, no lo esperaba, dice así. Fíjate nada más, ahí va otra vez. Cuando el otro le anuncia que desea marcharse, sufre enormemente porque como no le ha sido capaz de ver los problemas, no lo esperaba el abandono. Si este es tu caso y estás aferrado a una persona y haces todo lo posible para no ser abandonado, debes brindarte tu propio apoyo. Busca una imagen mental, imagina cualquier cosa que te dé soporte. No te acobardes, sobre todo cuando vives momentos de desesperación. No pienses que ya no puedes obtener ayuda del exterior. Quizá creas que no podrás salir adelante solo, pero para todo problema existe también un remedio. Al apoyarte a ti mismo, vendrá la luz y encontrarás esa solución. Blap, blap. Ahí está, ¿no? Ahí así. El dependiente tiene dificultades con la palabra dejar, porque para él significa abandonar. Por ejemplo, si una persona le dice, debo dejar, debo marcharme, se siente agobiado de dolor. El simple hecho de escuchar la palabra dejar, aún en el teléfono, evoca emociones en él. Fíjate nada más cómo el inconsciente es tan poderoso que tan solo escuchando palabras puedes sentir eso, ¿no? Luego, ¿qué tienes? Y tú mismo sabes, no sabes lo que tienes. Dices, pues es que no está pasando nada, pero el hecho de percibir hasta las palabras, fíjate, qué poderoso, ¿no? Para no sentirse abandonado, valdrá la pena que el otro le explique la razón por la cual se marcha, sin utilizar la palabra dejar. Cuando el dependiente se siente abandonado, vamos a poner aquí, perdón, es que estoy tan metido aquí en la lectura que no veo si se ve bien en la pantalla. Cuando el dependiente se siente abandonado, considera que no es lo suficientemente importante para atraer la atención del otro. He observado con frecuencia que al estar en compañía de una persona dependiente, si me atrevo a mirar mi reloj de pulso para saber la hora, algo que suelo hacer debido a que mi horario está lleno, su rostro cambia. Puedo percibir hasta qué punto le molesta mi gesto. Cree, sin lugar a dudas, que lo que debo hacer es más importante que él. Chin, fíjate nada más, qué poderoso es el inconsciente que nos logra manejar con tan solo algunos gestos, movimientos. Sí, pues, o sea, estás platicando con alguien y tan solo ver el reloj, eso ya tu inconsciente lo está notando como no me tiene paciencia, ya se quiere ir y en ese momento cambia todo tu
tu rostro, tu manera de sentir, ¿no? O sea, esto está muy cañón, es importante aprenderlo. Para este tipo de persona también es difícil salir a algún lugar o dejar una situación, aun cuando lo haga para dirigirse a otro sitio igual más agradable. Le entristecerá la idea de partir, ¿verdad? Todo le entristece, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya se van de ese bonito lugar. Pongamos, por ejemplo, a alguien que va de viaje durante algunas semanas. Le será difícil dejar a los suyos, su trabajo y su casa, ¿verdad? Una vez fuera, cuando llegue el momento de regresar a su hogar, le será nuevamente difícil dejar el lugar al que ha viajado y a las personas a las que conoció, ¿verdad? Se entristece porque se va de viaje y se entristece porque regresa de ese viaje. La tristeza es la emoción más intensa que experimenta el dependiente. Constantemente siente esta tristeza en lo más profundo de su ser, sin que pueda comprender o explicar de dónde se proviene. Para no sentirla busca la presencia de otros. Sin embargo, es capaz también de irse al extremo opuesto, es decir, de alejarse o apartarse de la persona o la circunstancia de la causa que le causa esta tristeza o ese sentimiento de soledad. No se percata de que cada vez que lo hace abandona su entorno. En momentos de crisis puede incluso llegar a pensar en el que, no puedo decir esta palabra, aquí está, si la alcanzan a ver, desvivirse. Por lo general, solo habla de ello, amenaza a los otros de lo que hará, les hablan, y consumarlo, ya que todo lo que busca este apoyo, ya que todo lo que busca es apoyo. Si intenta desvivirse, fracasará. Si después de muchas tentativas nadie le brinda apoyo, es posible que de verdad acabe desviviéndose, aquí dice, ¿no? O sea, primero es para llamar la atención. Usted está llamando la atención, pero si un día no logra recibir el apoyo o la atención que está buscando, sí lo va a terminar haciendo. Eso es muy peligroso. El dependiente teme también a toda forma de autoridad, ¿verdad? Otra vez, el dependiente teme también a toda forma de autoridad. Se imagina que alguien que utiliza una voz autoritaria o que adopta una actitud autoritaria jamás podrá ocuparse de él, ¿verdad? Híjole, qué fuerte. Le parece una persona indiferente y fría. Por este motivo es cálido con los demás, incluso llega al punto de forzar esta actitud. Cree que al hacer así, los demás serán con él afectuosos, atentos, cálidos y no autoritarios. Y abyecto y pegajoso. El dependiente suele utilizar las palabras ausente o solo, por ejemplo, al hablar de su infancia, dirá con frecuencia que se le dejaba solo y que su madre o su padre estaban ausentes. Tal vez reconozca que sufre de aislamiento cuando experimenta angustia intensa ante la idea de estar solo. Cree realmente que todo sería mejor si estuviera alguien a su lado. Una persona puede sentirse muy bien sola, sin sufrir por ello. El grado de ansiedad que vive al estar solo determinará la magnitud del sufrimiento. A la ansiedad. Y ahí está. Uf, sentirse solo crea en la persona que lo sufre un sentimiento de urgencia, ya que teme que lo que le falte es inaccesible para él o que no esté disponible en el momento que lo desea. Lo que se oculta tras de la sensación de aislamiento de quien lo sufre es que inconscientemente se cierra a ese algo o a ese alguien que tanto desea tener junto de él. Fíjate qué contradictorio, esto está muy bien. Espero que le vayan entendiendo, ¿ah? No se abre para recibir o para aceptar esa situación a una persona por temor a no poder enfrentarla. Asimismo, teme a las emociones que le produciría la atención para recibir de la otra persona. ¿Verdad? Ahí va de nuevo. Asimismo, teme a las emociones que le produciría la atención que recibiría de la otra persona. Es fácil observar este comportamiento entre los numerosos ejemplos de aquellos que sabotean su propia felicidad. Sabotear la propia felicidad. Tan pronto se intensifica una relación, se las arregla para ponerle fin. El abandonado termina abandonado. La persona dependiente llora con facilidad, sobre todo cuando habla de sus problemas o de sus adversidades.
En su llanto puede percibirse que causa a los demás ¿qué? Haberla ignorado, perdón, ahí va de nuevo. En su llanto puede percibirse que acusa a los demás de haberlas ignorado cuando vivía en medio de los problemas o enfermedades. Es que tú no me entiendes, ¿verdad? Tú nunca te fijas en lo que yo hago, eres muy egoísta. Acusa incluso a Dios. Esto ya está más cañón de haberla abandonado. Cree que tiene un buen motivo para sentirse así, pero no se percata de que ella misma es la que ha hecho a un lado a los demás. Una vez más, su juego le hace una mala pasada al igual que todos nosotros. El dependiente necesita la atención y la presencia de otros, pero no es capaz de ver el número de las ocasiones en el que no hizo por los demás lo que le piden que hiciera, ¿verdad? O sea, ella no se fija, él no se fija exactamente lo que está haciendo también. Dice así, le gustará sentarse solo a leer un libro, pero no admite que su pareja lo haga. Gusta de salir solo a algunos lugares que elige, pero se sentiría abandonado y creerá que lo hacen a un lado si su pareja hace el mismo y entonces dirá, claro, no soy lo suficientemente importante como para que él o ella quiera ir conmigo. A la persona dependiente también le es difícil no ser invitada a una reunión o un encuentro cualquiera. Pese a que lógicamente no habrá ido, experimenta entonces una gran tristeza, así como un sentimiento de abandono, de ser poco importante. Oh, que la chingada. Vamos a ver, el dependiente tiene la costumbre de afianzarse físicamente a la persona amada. ¿Si han visto esos que hasta van manejando y ahí va la vieja colgada o el güey que va, la tienen pero así bien apañada, van caminando la pareja y el hombre la tiene así, pero casi se la quiere comer? El dependiente tiene la costumbre de afianzarse físicamente a la persona. Durante la infancia, la niña se afianza a su padre y el niño a su madre. En la pareja, el dependiente se apoya en el otro. O le toma la mano o le toca o le toma la mano o lo toca con frecuencia. Eso es muy común, ¿no? El que tiene la herida del abandono siempre te está queriendo así como o agarrar la mano o siempre te toca la pierna, se sienta al lado de un sillón y lo primero que hace es tocarte, ¿no? Vas manejando y lo primero que hace es ponerte la mano en la pierna. Como como el inconsciente te, te traiciona, ¿no? Dice así, incluso sentado le es difícil estar erguido y se apoya en el brazo del sofá o se amontona en la silla. En cualquier caso, se le dificulta mantenerse recto y su espalda tiende a encorvarse hacia adelante, hacia adelante. Cuando veas a alguien que busca llamar poderosamente la atención en una reunión, observa su cuerpo y verás que en su interior hay un dependiente. Por mi parte, he observado en mis talleres que siempre hay personas que aprovechan las pausas y los instantes previos y posteriores a la sesión para hacerme una o varias preguntas en privado. En todas las ocasiones he comprobado que estas personas portan la máscara del dependiente. La mayor parte del tiempo les pido que hagan sus preguntas durante el taller porque son buenas preguntas y porque es posible que las respuestas interesen también a los demás participantes. Cuando comienza el nuevo sesión, con frecuencia se rehúsan a hacer preguntas, pues lo que les interesa es la atención que se les pueda dar en privado. Fíjate. Ay, no. Dicen que se le acercan las personas, ¿no? Antes de empezar el taller y le preguntan, le dicen, oye, tu pregunta es muy buena, deberías de hacer estas preguntas cuando está el taller, porque a alguien más le puede interesar y cuando está el taller ya no lo quiere, no quiere una respuesta, ¿qué quiere? Que le tenga la atención. Cuando comienza una nueva sesión, con frecuencia se rehúsan a hacer preguntas, pues lo que les interesa es la atención que se les pueda dar en privado. Entonces, suelo aconsejarles una terapia privada para proporcionarles toda la atención que desean. Sin embargo, esta solución tiene sus limitaciones, ya que se corre el riesgo de alimentar la herida más que sanarla. Ahí está. Otra manera de atraer la atención es ocupado en un puesto público, en el cual tendrá acceso al auditorio grande. Muchos cantantes, comediantes, actores o gente del medio artístico que trabajan a la vista del público numeroso
Son seres dependientes, así se sienten bien, sin importar el papel de estrella que desempeñen. En las consultas privadas, el dependiente es el tipo más apto para pasar por el proceso de transferencia con su terapeuta. De hecho, busca en el terapeuta el apoyo no recibido de su progenitor o de su pareja. Sí, nada más vas al psicólogo o al psiquiatra por sentirte acompañado, pero no quieres la ayuda. Una amiga psicóloga me contó que un día un paciente le hizo una escena de celos cuando le anunció que un colega suyo le reemplazaría durante las 2 semanas de vacaciones que tomaría en su esposo. ¡Wow! O sea, imagínate, se le hizo de jamón a su terapeuta. Es un ataque de celos, porque iba a ser reemplazada porque iba a salir de vacaciones. Mi amiga percibió entonces que su paciente estaba viviendo una transferencia. Después de comprobarlo, llegó a la conclusión de que se trataba de un dependiente. Aprovechó para advertir a todos los que trabajan brindando este tipo de ayuda cuando su paciente sufre abandono, estén particularmente atentos al riesgo de transferencia. Fíjate que eso es bien importante, ¿no? Cómo el dependiente también le llega a molestar ese tipo de situaciones, ¿no? Este, lo podemos ver en liderazgos de grupo, en trabajos y como este tipo de ejemplos. Es muy interesante todo esto. La persona dependiente se fusiona fácilmente con los demás y eso hace que se sienta responsable de la desdicha y la felicidad de otros, como si creyera que los demás, a su vez, son responsables de su felicidad o de su desdicha. Chin. La persona fusional, que también se conoce como psíquica, siente las emociones de los otros y se deja invadir fácilmente por ellas. Este deseo de fusión trae consigo muchos temores, incluso puede llegar a producirle agorafobia. La siguiente es una definición de agorafobia que aparece en mi libro Tu cuerpo dice, amate. Esta fobia es temor enfermizo hacia los espacios libres y hacia los lugares públicos, y es entre las fobias la más difundida. Las mujeres son 2 veces más sensibles a ella que los hombres. Muchos hombres ocultan su agorafobia en el alcohol. Prefieren transformarse en alcohólicos antes que confesar que tienen un temor incontrolable. El agorafóbico suele quedarse de vivir en la ansiedad y sobre todo en la angustia, al punto de sentir pánico. En el agorafóbico, una situación angustiante entraña reacciones fisiológicas, palpitaciones cardíacas, desmayos, tensiones o debilidad muscular, transpiración, dificultades respiratorias, náuseas, incontinencia, etcétera. Fíjate que esto es bien importante. Me están cayendo hasta a mí unos 20. Fíjate. Fobia. Dice, enfermiza hacia los espacios libres o los lugares públicos, ¿verdad? De las personas que sudan mucho, transpiran mucho. Wow, fíjate, a mí me sucede eso. Yo aquí ahorita estoy solo. Bueno, hay personas allá afuera, pero aquí estoy solo y no sudo, estoy tranquilo, aunque me estoy moviendo. Pero cuando estoy en un lugar y, por ejemplo, me invitan a compartir o estoy en un lugar donde hay mucha gente, pues obviamente empiezo a transpirar más, ¿no? Sí, lugares públicos, dice aquí. Dice, ¿qué puede conducir al pánico? Perdón. ¿Qué puede conducir al pánico, así como reacciones cognitivas, sentimientos de extrañeza, temor o perder el control, o enloquecer a ser humillado públicamente, o desmayarse o morir, etcétera? Y reacciones conductuales, huir de situaciones que provocan ansiedad, así como cualquier tipo de que parezca alejado del lugar o de la persona que le den seguridad. La mayoría de los agorafobias sufren hipoglucemia. Bleh. El temor y las sensaciones que sienten los agorafóbicos, agorofóbico, perdón, son excesivamente intensas, incluso en el punto que luchan por evitar enfrentar situaciones de las que no pueden huir. Por ello deben encontrar a alguien cercano que se transformara en la persona que le brinde seguridad y compañía, y en lugar que se le proporciona a la vez tranquilidad y refugio. Incluso hay agorafóbicos que acaban
por no sentir nada, siempre encuentran un buen motivo para ello. De hecho, las catástrofes anticipadas nunca se producen. La mayoría de ellas fueron muy dependientes de su madre cuando eran pequeños y se sentían responsables de su felicidad de ayudarla en el papel de madre, en su papel de madre. La agorafobia puede sanar emocionalmente cuando se soluciona la situación que se ha vivido con la madre, dice aquí. ¡Wow! Las dos grandes temores del agorafóbico son morir y enloquecer. Vamos a ver ahí. Aquí es el punto donde empiezo a ver medio borroso porque tengo la luz aquí enfrente, ¿me? Como que se cansa más, pero si no, no podríamos observar el libro. Pero ahí va. No se esperen, ¿eh? Si de repente me trago unas letras o si me regreso, por favor. Los dos grandes temores de los agorafóbicos son morir y enloquecer. Después de haber encontrado agorafóbicos en casi todos los talleres que he dirigido desde hace varios años, he podido ver una síntesis interesante en relación con este padecimiento, que ha ayudado a muchos de ellos. Los temores provienen de la infancia y fueron vividos en aislamiento. Esto es importante. Un ámbito, un ámbito principio, un ámbito principio para el desarrollo de la agorafobia. Voy a leerlo de nuevo, lo leí mal. Un ámbito propicio para el desarrollo de la agorafobia es aquel en el que ha habido muertes en la familia. Va de nuevo, perdón, ¿eh? Un ámbito propicio para el desarrollo de la agorafobia es que en el que ha habido muertes en la familia o locura en los seres conocidos. También es posible que el agorafóbico haya estado próximo a la muerte cuando era pequeño o que en el seno familiar se haya transmitido el temor a la locura o a la muerte. Oh. El temor de morir se experimenta en todos los espacios del agorafóbico, aun cuando él no se percate realmente de ello. No se cree capaz de enfrentar cambios en ningún aspecto, ya que esto último le representa una muerte simbólica. Por ello, cualquier alteración le provoca grandes movimientos de angustia, lo que a la vez acentúa su grado de agorafobia. Estos cambios pueden ser la transformación de la infancia a la adolescencia. Uy, esto es importante. De la adolescencia a la edad adulta, de la soltería al matrimonio, de la mudanza a otro domicilio, a un nuevo empleo, subir de peso, un accidente, una separación, la muerte o el nacimiento, etcétera. ¡Wow! Estas angustias quizás estén inconscientes y contenidas y se mantengan así durante varios años, pero cierto día, cuando el agorafóbico ha llegado a su límite mental y emocional, ya no puede contenerse más y sus temores se vuelven conscientes y evidentes. Wow, vamos a seguir leyendo. Dice así: el agorafóbico tiene también una imaginación desbordada, desorden, otra vez, perdón. El agorafóbico tiene también una imaginación desbordante y fuera de control. Fantasea con situaciones que trascienden la realidad y cree incapaz de afrontar cualquier cambio. Este exceso de actividad mental le hace temer a locura. No se atreve a hablar de ello con los demás por miedo a parecerles loco. Es urgente hacerle saber que lo suyo no es locura, sino sensibilidad excesiva sin sanar. ¡Wow! Esto es importante también. Si tú respondes a los criterios mencionados, debes saber que lo que vives no es locura y que no morirás por ello. Simplemente en la infancia te abriste demasiado a las emociones de otros, creyendo que eras responsable de su felicidad o de su desdicha, obviamente. Por consiguiente, te volverás muy psíquico para poder estar al acecho y prevenir la desdicha de los demás. Por eso, cuando estás en un lugar público, captas las emociones, los temores del resto de la concurrencia, perdón. Lo más importante es que aprendes lo que significa la verdadera noción de la responsabilidad. El concepto de responsabilidad que has tenido hasta ahora no te beneficia. El verdadero significado del término forma parte de la enseñanza que contiene el libro Escucha tu cuerpo. Este es otro libro de la autora. Después lo vamos a ver qué dice, ¿verdad? He podido comprobar hasta ahora que la mayoría de los agorafóbicos que he conocido existe el carácter dependiente.
Si buscamos en el diccionario la definición de agorafobia, encontramos en ella se menciona el temor a la muerte y a la locura. Cuando alguien muere, el dependiente vive un sentimiento de abandono. Cada vez se le es más difícil aceptar la muerte de quien sea, ya que cada deseo, perdón, así se ve, le despierta la herida de abandono y contribuye a acentuar su grado de agorafobia. He podido comprobar, asimismo, que las personas que tienen que las personas a quienes predomina la herida del abandono también temen a la muerte, mientras que aquellas cuya herida predomina la traición temen con mayor frecuencia la locura. Este se va a poner bueno cuando veamos las otras heridas. En el capítulo 5 describo ampliamente la herida de la traición. Vamos a llegar a ese. La madre dependiente del ser funcional depende mucho del amor de su hijo y hace lo posible para que éste crea que ella piensa mucho en él. ¡Wow! Fíjense, ahí les va de nuevo. La madre dependiente del ser fusional, depende mucho del amor de su hijo y hace lo posible para que éste crea que ella piensa mucho en él. El amor de los demás, sobre todo de los seres más cercanos, brinda apoyo a los dependientes y les ayuda a mantenerse en pie. Las personas dependientes con frecuencia me dicen, no puedo soportar que no me amen, o a la persona que no lo hace. Hago todo lo posible por solucionar la situación. Cuando el dependiente dice, es importante que me llames para que te cuente las novedades, en realidad quiere decir, cuando me llamas me siento importante, ¿verdad? ¡Wow! Tiene necesidad, a cualquier precio, de que los demás lo hagan sentir importante y de que lo tomen en cuenta, ya que esto es algo que no puede hacer solo. Cuando el dependiente es capaz de detectar los problemas causados por su propia dependencia, experimenta ese momento el deseo de ser independiente. Creerse independiente es una reacción muy común en las personas dependientes, quienes gustan de decir a los demás hasta qué grado son independientes. Sin embargo, esto no hace más que acentuar y ocultar la herida de abandono que no ha sanado. Esto es importante. Por ejemplo, las personas dependientes, sea varón o mujer, quizá no deseen tener hijos. Su pretexto de, fíjate, aquí está mal escrito, su pretexto de querer mantener su independencia en el nombre del dependiente, en el nombre del dependiente, la presencia de un niño en la familia suele ocultar el temor a no recibir toda la atención de su pareja, ¿verdad? Fíjate, cuando alguien dice, no, yo no voy a tener hijos, puede estar reflejando esta herida, compañeros. Fíjense qué sorprendente, ¿no? Ahí les va otra vez. En el hombre dependiente, la presencia de un niño en la familia suele ocultar el temor a no recibir toda la atención de su pareja, mientras que la mujer dependiente temerá a su vez sentirse agobiada por las obligaciones que implica tener un hijo. Por otra parte, si ella desea tener hijos, los preferirá cuando son pequeños, cuando dependen más de ella, ya que así se sentirá más importante. ¡Wow! El dependiente busca, más que la independencia, la autonomía. En el siguiente capítulo explicaré esta diferencia, en la siguiente herida. En el plano sexual, el dependiente muestra el mismo comportamiento, es decir, suele utilizar el sexo para afianzar a otra persona, ¿verdad? Chin, para afianzarse de la persona se agarra de la sexualidad. Esto observa sobre todo en el caso de las mujeres. Cuando las personas dependientes se sienten deseadas por alguien, se creen más importantes. Los cinco tipos, de los cinco tipos, yo diría que la persona que teme a ser abandonada es la que más le gusta el sexo. ¡Buah! Va de nuevo. De los cinco tipos, o sea, de las cinco heridas, yo diría que la persona que teme ser abandonada es la que más le gusta el sexo. Por lo general, lo desea más que su pareja, y no es raro advertir que quienes se quejan de no tener suficiente sexo son quienes sufren la herida de abandono y portan la máscara del dependiente. ¡Wow! 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 Si la mujer dependiente no quiere hacer el amor, no se le dirá, no le dirá a su pareja, ahí les va otra vez, perdón.
Si la mujer dependiente no quiere hacer el amor, no se lo dirá a su pareja, preferirá simular que no desea, ya que querrá evitar una ocasión de sentirse no deseada. He conocido mujeres que incluso aceptaron participar en un trío. ¿Cómo? Aún sabiendo que el marido le haría el amor a otra mujer en la habitación contigua. Por su parte, el hombre dependiente simulará ignorar que su esposa tiene un amante. Estas personas eligen tolerar este tipo de situaciones con tal de no ser abandonadas. Ahí está. Por supuesto, fíjate, hay personas que aceptan este tipo de situaciones y, por ejemplo, en el caso de estos tríos y estas cosas, no es porque les guste, ¿no? Sino porque mejor lo hago porque si no, me abandonan. Por supuesto que no es lo que prefieren, pero están dispuestos a todo con tal de no perder a su pareja. Ahí está. En el plano de alimentación, el dependiente puede comer mucho sin subir de peso. ¿Cómo? Como su actitud interior general radica en que nunca estar satisfecho, este es también el mensaje que su cuerpo recibe cuando come y su cuerpo reacciona al no subir de peso. Ah, ok. Cuando una persona come, no importa qué tan poco, pero cree que ha comido demasiado, su cuerpo recibe el mensaje reaccionando como si en realidad fuera demasiado. Esta persona aumenta entonces de peso. ¿Será? Hay personas que comen muy poco y están subidas de peso. Y hay flacos, ñangos que comen como la chingada y no suben de peso. Es como tú lo percibas. Qué fuerte, ¿no? En el capítulo anterior mencioné que el erudicio existe la tendencia de la anorexia. En el caso del dependiente, la tendencia es ser bulímico. Mis observaciones me han llevado a concluir que cuando el hombre dependiente es bulímico, se debe a que le intenta nutrir a su madre, ¿va? Ahí les va otra vez. Mis observaciones me han llevado a concluir que cuando el hombre dependiente es bulímico, se debe a que intenta nutrir a su madre. Al vomitar manifiesta a qué agrado le hace falta, ¿verdad? Cuando la bulimia se presenta en la mujer dependiente, es más bien el padre que le hace falta. Cuando estas personas han encontrado un sustituto para el progenitor ausente, transfieren la falta a los alimentos, ¿verdad? Aquí está, transfieren la falta a los alimentos. La palabra devorar es común en su lenguaje. Por ejemplo, suelen decir, mi hijo devora toda mi energía, mi trabajo me devora todo el tiempo. El dependiente prefiere los alimentos blandos a los duros. Por lo general gusta mucho el pan, que es el símbolo de la tierra nutricia. Come lentamente para prolongar el placer y la atención, sobre todo si está en compañía de otras personas. De hecho, las personas dependientes no gustan de comer solas y menos aún fuera de casa. Como además tienen dificultades con la palabra dejar, no les gusta dejar comida en el plato. Y todo esto lo hacen de manera inconsciente, inconsciente. Qué interesante. En lo que se refiere a las enfermedades, el dependiente se distingue por haber sido un niño enfermizo, débil o endeble. Ahí está. Las siguientes son las diversas enfermedades que suelen padecer las personas que sufren la herida del abandono. Aquí vienen las enfermedades que suelen tener las personas que tienen la herida del abandono. Pongan atención, por favor. Dice, asma, una enfermedad que se manifiesta en las exhalaciones difíciles y forzadas. En el plano metafísico, esta enfermedad indica que la persona que la padece acepta más de lo que debería y no rechaza lo que le pesa, sino con muchas dificultades. A ver, vamos a leerlo para entenderlo mejor. Asma, una enfermedad que se manifiesta en exhalaciones difíciles y forzadas. En el plano metafísico, esta enfermedad indica que la persona que le padece acepta más de lo que debería y no rechaza lo que le pesa. Oh,
sino que, sino con muchas dificultades. No rechaza lo que le pesa. Wow. Los problemas de bronquios también son comunes, ya que estos guardan una relación metafísica con la familia. Cuando el dependiente sufre un problema bronquial, indica que tiene la impresión de no recibir lo suficiente de su familia, de lo cual depende gran medida. Le interesa creer que tiene un lugar en ella, aun cuando para poder creerlo tenga que hacer piruetas. Qué interesante, qué interesante, qué interesante. No tengo que digerir más los pulmones o si esta parte representa la vida, ¿no? Es que me están cayendo muchos veintes de otra información que ya he leído y wow, vamos a ver, vamos a seguir leyendo. Estoy loco, no me hagan caso. A causa de su aspecto psíquico funcional, el dependiente atrae problemas de páncreas, hipoglucemia y diabetes, así como trastornos de glándulas suprarrenales. Todo su sistema digestivo es frágil porque cree que no se alimenta adecuadamente. Aun cuando está en insuficiencia no guarda relación alguna con el punto físico. La carencia se sitúa en el nivel afectivo, pero dado que su psiquismo se ve reflejado en su cuerpo físico, este último recibe el mensaje de insuficiencia. ¿Insuficiencia renal? La miopía es también muy usual en los dependientes, pues representa la dificultad de ver más lejos en relación con el temor del futuro y sobre todo el miedo a enfrentarse al porvenir solo. El dependiente que alimenta demasiado su aspecto de víctima puede llegar a sufrir histeria. Se dice en psicología que la persona histérica es semejante al niño que llora cuando se le abandona y se le priva de la leche que lo alimenta. Este es el motivo por el cual el dependiente muestra sus emociones de forma escandalosa. ¡Wow! Son muchos los dependientes que acaban por sufrir depresión. Cuando su herida los lastima mucho y se sienten incapaces de saberse amados como desearían, perdón, incapaces de saberse amados como desearían. La dependencia también es una forma de obtener atención. La persona dependiente sufre migrañas porque se impide ser ella misma y bloquea su yo soy. ¡Wow! Ahí les va para los que duele la cabeza. La persona dependiente sufre migrañas porque se le impide ser ella misma y bloquea su yo. Hace demasiadas maniobras para hacer lo que los demás quieren que ella sea y vive a la sombra de las personas que ama. Antes mencioné que el dependiente padece, ahí está, con mayor frecuencia que otros enfermedades raras que exigen atención particular o algunas supuestamente incurables. Recuerda que cuando el médico llama incurable a una enfermedad nos anuncia que la ciencia en realidad aún no encuentra una cura para ellas. O sea, las enfermedades raras es un ancla para las personas dependientes para llamar la atención de otras personas. Ok. Los males y las enfermedades descritas pueden manifestarse también en personas de otros tipos de heridas, pero parecen ser mucho más usuales en quienes sufren el abandono. Ok. Si tú te identificas con la herida del abandono, te recuerdo que la desencadena, perdón, si te identificas con la herida del abandono, te recuerdo que la desencadenado de tu progenitor del sexo opuesto y que continuará apareciendo con cualquier otra persona del sexo opuesto a la que te enfrentes. Por consiguiente, es de todo normal y humano guardar resentimiento hacia este progenitor o hacia estas personas. Repito, aquí lo que he escrito en mayor parte de mis libros. Mientras sigamos teniendo resentimiento hacia un progenitor, aun cuando sea inconscientemente, nuestras relaciones con todas las demás personas del mismo sexo que ese progenitor serán difíciles. Te sugiero además que trates de comprobarlo y descubrirás que ese progenitor padeció la misma herida con su propio progenitor del sexo opuesto, es decir, el progenitor
que tenía el mismo sexo que tú. ¿Sí lo entendieron? Las mismas heridas se repiten de una u otra generación, lo cual explicó también el fenómeno del fenómeno de la herencia. Y si sucederán mientras no cause la rueda del karma y con ello se aviven nuestras relaciones en el amor verdadero. Recuerda que la causa principal de cualquier herida proviene de la incapacidad de la persona para perdonar lo que se ha hecho a sí misma. Aquí está la respuesta, o parte de la respuesta, a lo que les ha hecho a los demás. Le es difícil perdonarse, ya que por lo general ella misma no desea que se le reproche. Por otra parte, la herida de abandono es importante porque significa también que te has abandonado a ti mismo, es decir, que has preferido no intervenir, o que abandonas a los demás, a las situaciones o a los proyectos. Reprochamos a otros todo lo que nos hemos a nosotros mismos, ¿verdad? Escucha, reprochamos a otros todo lo que nos hacemos a nosotros mismos, así como lo que no deseamos ver. Hasta esta es la razón por la que atraemos a nuestro alrededor personas que nos muestran lo que hacemos a los demás, a lo que nos hacemos a nosotros mismos, ¿verdad? Lo leímos en el primer video, ese poder de atracción, nos volvemos un poderoso imán, dice. La vergüenza es otra manera para tomar conciencia de que nos rechazamos o de que rechazamos a otros. En efecto, vivimos en un sentimiento de vergüenza cuando deseamos ocultar o ocultar un comportamiento. Es normal que nos parezca vergonzoso tener conductas que reprochemos a otros, pero no deseamos que ellos descubran que actuamos igual. Por consiguiente, es importante arreglar las cosas con nuestros padres. Esto es importante. Por consiguiente, es importante arreglar las cosas con nuestros padres, porque sólo así dejaremos de reproducir el mismo tipo de situación. Incluso las especialidades, las especialistas en medicina y psicología han comprobado y admitido la per- perpetuación de generaciones en generaciones de algunos comportamientos o enfermedades destructivas. Dice, han conocido, por ejemplo, que existen familias de diabéticos, cardíacos, cancerosos, asmáticos, así como familias de violentos, incestuosos, alcohólicos, etcétera. Si reconoces en ti las características del dependiente, aun cuando creas no haber carecido de atención por parte de un progenitor del sexo opuesto, y sientes por el contrario haber recibido mucha, quizás esto fue lo que sucedió. La atención que recibiste tal vez no correspondía a la que hubieras querido. Tal vez hasta pudiste sentirte abrumado. ¡Wow! Aquí está el otro extremo, ¿sí lo entendieron? Deja. Es que se rompen muy fáciles estas puntillas, pero bueno. Al respecto, cito el ejemplo de mi hijo mayor, en quien se encuentra presente la herida del abandono en su cuerpo adulto. De mis tres hijos, él fue quien recibió más atención de mi parte cuando era pequeño, porque yo no trabajaba fuera y permanecía en casa. Sin embargo, era demasiado rígida y severa en situaciones que, según él, no justificaban esta actitud. No me alejaba de él y vigilaba todo lo que hacía porque deseaba hacer de mi hijo un humano perfecto, de acuerdo con mis nociones de perfección. Ahora comprendo que aquel no era de ninguna manera el tipo de atención que él deseaba. Por consiguiente, experimentó la herida del abandono y a mí me pareció normal que tuviera resentimiento cuando era joven. Ahora me percato de que esta experiencia formaba parte de su plan de vida y sí también que habríamos de comprender la situación juntos. Él tenía necesidad de una madre como yo para realizar su proceso de perdón en relación con lo abandono y tenía la necesidad de un hijo como él para ayudarme a comprender la situación con mi padre. ¿Ya vieron? Esa es la relación. Hablaré de esto en el capítulo de la traición. Esto va a ser interesante en el capítulo de la traición. Las leyes espirituales explican que mientras el humano no viva una experiencia en el amor, deberá regresar a la tierra para revivirla. Regresemos con las mismas Regresaremos con las mismas almas, pero en desempeñar papeles diferentes para brindarnos la oportunidad de solucionarlos lo que no hemos arreglado en vidas anteriores.
No olvides que las características y los comportamientos descritos en este capítulo solo se presentan cuando la persona que sufre abandono decide ponerse su máscara de dependiente, creyendo que de esta forma evitará sufrirlo. Esta máscara puede llevarse ocasional o frecuentemente según la gravedad de la herida, la intensidad del dolor. Los comportamientos propios del dependiente son dictados por el temor a revivir las heridas del abandono. Sin embargo, es probable que te reconozcas en algunas de estas conductas y en todo lo que he escrito. Es casi imposible que una persona se reconozca en todos los comportamientos mencionados. Cada una de las heridas tiene comportamientos y actitudes interiores propias. O sea, cada uno tiene sus propias características. Por eso es muy vital autoconocerse. ¿Eh? Las formas de pensar, de sentir, de hablar y de actuar correspondientes a cada herida indican, por consiguiente, una reacción a lo que sucede en la vida. Al reaccionar una persona no está centrada y no puede estar bien o sentir alegría, este es el motivo por el cual es tan útil percatarse de los momentos en que eres tú mismo o estás reaccionando. Al hacerlo, te será posible ser el amo de tu vida en lugar de dejarte dirigir por tus temores o por la máscara, ¿no? Obviamente. Este capítulo tiene por finalidad ayudarte a tomar conciencia de la herida de abandono. Si te ves en la descripción de la máscara del dependiente, aquí encontrarás información necesaria para sanar esta herida y volver a la mirada hacia ti mismo, sin creer que la vida está llena de abandono. Si no te has reconocido en esta herida, te sugiero que te asegures que con quienes te conocen, bien si estás de acuerdo contigo. Esto también lo recomienda la herida anterior, ¿verdad? Platicar con alguien que te conoce. En tal caso, no tendrás más que algunas de las características mencionadas. Recuerda que es importante confiar principalmente en la descripción física, ya que el cuerpo físico nunca miente, a diferencia de nosotros que podemos hacerlo con facilidad. Si identificas esta herida en otras personas con quien que conoces, no debes intentar cambiarlas. Mejor utiliza lo que estás aprendiendo en este libro para ser más compasivo con ellas y comprender mejor los comportamientos con los cuales reaccionan. Es preferible que ellos mismos lean el texto si demuestran interés en ello, en lugar de que trates de explicarles con tus palabras el contenido de este. Vamos a leer las características. Esto es como un resumen. Dice, características de las heridas del abandono. Surgimiento de la herida entre el primer y el tercer año con el progenitor del sexo opuesto. Carencia de muestras de afecto o el tipo de afecto deseado, ¿verdad? Máscara dependiente, cuerpo largo, delgado, sin tono muscular, jorobado, piernas débiles, espalda encorvada, brazos de apariencia demasiado largas y pegados al cuerpo, partes del cuerpo cálidas o flácidas. Ojos grandes, tristes, con miradas que atrae. Vocabulario ausente, solo, no soporto, devoro, no me suelta. Características: víctima, funcional, necesidad de presencia, atención, soporte y sobre todo apoyo. Dificultad para hacer o decidir cualquier cosa por sí mismo. Solicita consejos sin seguirlos necesariamente. Voz infantil, dificultad para aceptar la negativa, triste, lloran con facilidad, causa lástima, un día está alegre y otro triste. Se retrae físicamente a los demás, psíquico, gusta de tener espectadores, busca independencia, gusta del sexo. Temor más grande, la soledad. Alimentación, buen apetito, bulímico, gusta de alimentos blandos, come con lentitud. Enfermedades posibles: lumbares, bronquitis, migrañas, hipoglucemia, agorafobia, diabetes, glándulas suprarrenales, miopía, histeria, depresión, enfermedades raras que atraen la atención, enfermedades incurables. Ahí está, compañeros, ¿verdad? Ay, ya vamos, hasta aquí hemos terminado este video de la herida del abandono. Si te quedó dudas, yo te recomiendo que lo vuelvas a leer y lo leas y lo leas y lo leas hasta que puedas comprender en su totalidad, ¿verdad? La siguiente herida que vamos a ver es la herida de la humillación.
Hasta aquí vamos a dejar este video, ¿verdad? Casi duró 1 hora y media, pero hemos aprendido bastante de esta herida. Yo me voy con un buen sabor de boca porque he aprendido más. Aunque ya he leído el libro, cada vez que lees una vez más un libro, le encuentras nuevas cosas o empiezas a percibirlo de una manera más exacta. Mi nombre es Omar Cano y nos vemos en la próxima herida, que es la humillación. Hasta pronto.